Next presentation will be delivered by Héctor Tamayo. It's called Aplicaciones del método de homogenización asintótica en la ciencia de los materiales. Muchas gracias. Quisiera primero que todo agradecer al comité organizador por invitarme. Para mí es muy placentero y es un gran honor estar aquí, ¿no? Y compartir con ustedes. Pues vengo a hablar de la interfase entre lo que es el método de homogenización y la ciencia de materiales. En el año 2003 yo concluí mis estudios de doctorado en ciencias de los materiales y precisamente en diciembre del 2003 fue la primera vez que visité la UNAM, cuando tuve la gran oportunidad de conocer al doctor Federico Sabina, y eso también se lo agradezco mucho al doctor Reinaldo Rodríguez, que fue quien me introdujo en el... Y ha sido desde entonces una experiencia muy productiva. La ciencia de materiales es una ciencia intensamente experimental. Muchas personas la conciben como ir a un laboratorio, mezclar reactivos, ver qué salió, caracterizar los materiales, y entre ellas medir propiedades. Y para mucha gente no está claro cuál es el papel de la teoría y la simulación en esa ciencia. Por supuesto que es un papel importante, ¿no? Sobre todo, en mi modo de entender, en mi modo, ya quizás algo personal, yo considero que hay dos puntos esenciales. Uno es apoyar el diseño de experimentos. O sea, la realidad experimental puede ser muy compleja. Hay instrumentos teóricos para organizarla, ¿no? De eso le puedo estar hablando horas y horas, ¿no? Y también mucha gente o tiene resultados experimentales y no los interpretan bien. Eso es una realidad. Y los instrumentos teóricos pues ayudan a entender bien lo que pasó y sobre todo llegar a esas variables claves que juegan un papel importante, pero que son muy difíciles de medir de forma experimental, ¿no? Haciendo una comparación, entre el método de homogenización asintótica y lo que es la ciencia de materiales, pues la famosa variable epsilon con la cual se plantea el desarrollo asintótico que la mayoría de las personas aquí conocen, pues tiene ¿cuánto vale epsilon, por ejemplo, de 0 a 1? Te da una idea de cómo es la estructura, ¿no? O sea, y relaciona las diferentes escalas. Esta foto que ustedes ven de este lado es el mismo material. Estamos hablando exactamente del mismo material. Estos son los materiales que obtenemos en nuestra universidad, es titanato de bismuto. Aquí está visto a simple vista y esto mismo, visto en el microscopio, da esto. En principio establecen cosas diferentes, pero no, es lo mismo, ¿no? Entonces yo asocio esta escala que estudiamos en homogenización asintótica, la asocio con la precisión de los instrumentos, ¿no? O sea, ¿qué instrumento experimental usamos? Es lo que te permite ver propiedades o características a diferentes escalas. Yo recuerdo cuando estaba empezando a trabajar con el doctor Federico, digamos que esta fue una de las primeras ecuaciones con las que tuve que estudiar, que tuve que aprender. La verdad que, sinceramente hablando, estas ecuaciones a mí me encantaron, ¿no? Me maravillaron, porque a los que trabajamos ciencia de materiales y queremos entender por qué los materiales tienen determinadas propiedades, estas ecuaciones tienen mucho que decirnos a nosotros, muchísimo, ¿no? O sea, una propiedad efectiva no es simplemente un promedio, hay otras cosas que también pesan y pesan mucho y son importantes. El primer trabajo que yo realicé con el doctor Federico fue modelar los materiales magnetoeléctricos. Estamos hablando de compuestos en los que una fase es piezoeléctrica y la otra fase es magnetoestrictiva o piezomagnética. Entonces, ninguna de las fases es magnetoeléctrica. O sea,
que la propiedad efectiva magnetoeléctrica viene dada por la interacción entre las fases que caracteriza esta parte de esta relación, ¿no? Y aquí vemos de una forma exacta, precisa, la relación estructura-propiedades, que es esencial en la ciencia de materiales. Bueno, aquí voy a ir un poco rápido para ganar tiempo. Bueno, este es el primer trabajo que empecé con el doctor Federico. Desarrollamos estas ecuaciones. Estas ecuaciones son muy conocidas por gran parte de ustedes. Los problemas locales, algo general. Cómo quedan las condiciones de contorno. De aquí sale el aporte a la otra parte de las ecuaciones de los coeficientes efectivos que inicialmente mostré. Aquí se organiza, o sea, aquí se ve cómo los diferentes problemas locales dependen del salto de las propiedades en la frontera. Eso es algo en la interfase. Eso es algo de mucha importancia en ciencia de materiales que muchas veces mucha gente no mira, no observa, pero es importante. Y afortunadamente, con los métodos que trabajamos aquí en el grupo, tenemos instrumentos para estudiar esa cosa con precisión. Aquí sigo rápido para tratar de recuperar tiempo. Esta es la forma en que proponemos la solución. De esta forma, estas ecuaciones ya ustedes la han visto en la presentación del doctor Guinovar, en la presentación del doctor Renato Rodríguez. Entonces vamos a economizar el tiempo, ¿no? Eduardo también ha trabajado esta forma muy parecida, ¿no? La verdad que él ha utilizado. Son cosas que ya aquí se conocen, ¿no? Entonces, vamos a no hablar mucho de esto para ir un poco más rápido. Bueno, entonces empezamos a obtener resultados numéricos que comparados con la literatura obtuvimos unos match, la verdad que muy satisfactorios. Vamos a comparar con diferentes autores de la literatura y nuestros resultados de dominación asintótica coincidían con cálculos autoconsistentes, con cálculos micromecánicos y empezamos a obtener cosas interesantes. Y lo más importante, lo que más siempre buscamos es la predicción del efecto magnetoeléctrico, que como les comenté anteriormente, no está presente en ninguno de los constituyentes. Entonces, desde el momento que somos capaces de modelar esto numéricamente, ganamos un entendimiento muy profundo de lo que está pasando ahí. Bueno, querer aplicar lo que hemos aprendido siempre es muy bueno y eso nos plantea nuevas metas. Una de las cosas que hemos querido hacer es predecir propiedades de materiales porosos, ¿no? Este es el material experimental. Esto lo tienen por una técnica que se llama electron beam, no me acuerdo cómo se llama. O sea, que bombardean con electrones y derriten el material. Entonces, es algo así como un escáner que va pasando, ¿no? Y más o menos obtienes esta estructura porosa. Ahí está 100 micras, o sea, son poros grandes. Entonces nosotros construimos este volumen representativo de análisis para modelar esta estructura. Entonces, esto que está aquí son los datos experimentales. Esto que está aquí, Esto que está aquí son datos experimentales, ¿no ven? De dos fuentes diferentes, ¿no? Que estudiaron este material. Estos son materiales con aplicaciones biomédicas. Entonces, esto que está aquí son los elementos, la predicción que nosotros hemos obtenido aplicando lo que hemos aprendido con el doctor Sabina. Y esto que está aquí es la predicción de Gibson y Ashby, que es lo que está establecido en literatura. Entonces, nuestras predicciones teóricas se acercaron al experimento, pero no llegaron. Queremos seguir trabajando en eso. Quizás, a pesar de que este volumen representativo y esta parte experimental tienen la misma forma, quizás esas partículas que se ven ahí, producto de que el material funde, quizás todavía nos falta capturar en el modelo. Y seguimos mirando hacia el futuro, ¿no? O sea, estos son figuras que se obtienen por microtomografía computarizada de rayos X. Y gracias a nuestra colaboración con la
Universidad Estatal de Nuevo México, hemos logrado mallar esto. Entonces, como que tenemos ahí algunas ideas para seguir trabajando y seguir acercándonos a las predicciones, a la parte experimental, ¿no? También, otra idea que estamos trabajando es construir volumen representativo a partir de la estructura de los materiales, ¿no? O sea, a partir de técnicas. Estos son mapas de orientaciones cristalográficas, donde el color representa la orientación del cristal, de la cristalita. Entonces, construimos mallado y hacemos el cálculo de propiedades efectivas. Este fue un experimento que se hizo en 2D, porque fue un paso inicial. Y bueno, aquí tenemos experimento y teoría, pero no está del todo bien obtenido. Miren aquí el experimento, aquí la teoría, todavía falta. Entonces queremos llevarlo a 3D. Afortunadamente, obtuvimos un apoyo por parte de CONACYT para seguir trabajando en esto, ¿no? Y haciendo búsquedas bibliográficas, recientemente me ha llamado mucho la atención encontrar esto que llaman High Frequency Homogenization, donde estamos acostumbrados a esta ecuación, pero esta no había tocado, como que le hacen a la frecuencia un desarrollo asintótico parecido al que se le hace a las variables independientes, por ejemplo, el desplazamiento, ¿no? En el sentido físico de este desarrollo hemos profundizado mucho, pero esto todavía realmente no, para mí todavía hay que entender muchas cosas ahí, ¿no? Y esto para los que trabajamos en ciencias de materiales es especialmente interesante, porque tiene aplicaciones en los metamateriales, aplicaciones en los cristales fotónicos y fonónicos, y aplicaciones en los devices, ¿cómo es en español? En los devices nano y microelectrónicos. Y también revisando cómo van de la mano los progresos que se tienen en las teorías de homogenización y en la ciencia de materiales, la interfase entre estas dos disciplinas, en mi opinión, tiene un gran futuro, porque en los últimos años ha habido un desarrollo muy fuerte en lo que quizás todos ustedes han escuchado hablar, que es la famosa nanotecnología. Entonces, se han desarrollado técnicas experimentales que no se tenían hace 10, 15 años, estamos hablando de un tiempo muy corto. Se han desarrollado técnicas experimentales para estudiar de forma muy local los materiales. Uno de los expositores aquí habló de eso. Entonces, precisamente los métodos de homogenización permiten realizar esa conexión entre lo local y lo global. Y actualmente tenemos cómo respaldar eso de forma experimental. Entonces, creo que ahí hay mucho por hacer, ¿no? Y bueno, los que trabajamos ciencia de materiales, pues estos son instrumentos definitivamente de gran utilidad, ¿no? Sobre todo, hay materiales que cuando le estás investigando, para investigarle una determinada propiedad, lo tienes que someter a un determinado experimento. Y en ese determinado experimento le estás provocando cambios a la microestructura. Y eso se registra experimentalmente. Y las técnicas de homogenización pueden darte una explicación precisa de eso y cuál es el verdadero efecto. Porque muchas veces, si eso lo miras desde el punto de vista experimental, pues es un resultado interesante. Pero pocas veces le encuentras la explicación adecuada, la explicación rigurosa. Y como bien dije al principio, eso es un instrumento muy fuerte para el diseño de experimentos, porque los costos en tiempo y los costos en recursos del trabajo en el laboratorio se pueden hacerse inmensamente grandes y no llegar a nada, ¿no? Y bueno, con esto ya concluyo. Any questions?